gusto en saludarlos la tarde de hoy. Gracias, Señor. Bendiciones. Amén. Bien, hoy entramos al segundo encuentro de nuestra unidad curricular Informe Final. En este punto ya tuvieron que haber realizado la actividad uno de esta que está planteado en el plan de evaluación. Deben empezar a generar toda la información necesaria para la construcción de la segunda actividad, ¿sí? Para la presentación de esa segunda actividad. Les voy a dar algunos aspectos que yo considero fundamentales para que ustedes se ubiquen dentro de ese cuarto apartado o cuarto capítulo del trabajo de investigación. Este trabajo de investigación, dependiendo del paradigma que se haya utilizado, dependiendo de los enfoques que ustedes hayan decidido abordar, con el que hayan decidido abordar el trabajo de investigación de ustedes, pues de ello dependerá cuáles son esas técnicas y esos instrumentos que les van a permitir a cada uno de ustedes obtener la información requerida para para el desarrollo de lo que es la parte diagnóstica del trabajo de ustedes. Recuerden que en la clase pasada yo les comentaba que en este punto las investigaciones para la mayoría de ustedes que están en nuestro hermano país de Colombia y para ese proceso de convalidación que ustedes requieren, pues era necesario que los trabajos fuesen de aplicación. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes deberían o deben generar una propuesta en el trabajo que les permita dar solución a la problemática que ustedes están investigando, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando van a convalidar ese proceso de convalidación, pues les exige dónde está eso que ustedes generaron, que ustedes produjeron para solucionar las problemáticas que abordaron en los trabajos de investigación de cada una de las maestrías de ustedes. Por eso, inicialmente hablábamos de que habían trabajos de investigación de carácter documental, que pues el camino que se recorría no es que es más sencillo, sino que era un poco más corto porque no teníamos ese proceso de generar una propuesta posible, viable a la solución del problema, sino que simplemente pues llegábamos hasta esos análisis, las interpretaciones y una generación de ideas que nos permitían esclarecer la problemática. En este punto de los trabajos aplicados, pues ya nos vamos a trabajos de campo, ya nos vamos a proyectos factibles y dependiendo de eso y del enfoque, del paradigma que ustedes hayan convenido en ese capítulo 3 utilizar, pues deberán construir esos ubicarse dentro de las técnicas y construir los instrumentos que se requieren para la obtención de la información. La tarde de hoy, pues voy a trabajar sobre la base de una idea, de cualquier idea, ¿sí? Y vamos a pensar que de pronto el trabajo que estamos desarrollando es un trabajo eh, de, de tipo, a ver, dentro del paradigma post-positivista y yo le voy a dar un enfoque cuantitativo. Como tengo un enfoque cuantitativo, inmediatamente yo ubico en mi mente que la información que yo voy a obtener es de carácter numérica. La misma palabra no lo dice, es cuantitativo, es numérico. Entonces, para ello yo voy a generar básicamente, voy a aplicar básicamente tres técnicas, ¿sí? La primera de ellas es la técnica de
Es una técnica documental, de la observación documental. ¿Por qué? Cuando yo estoy investigando en primer momento, obviamente yo busco toda la información posible sobre la temática, sobre el fenómeno que estoy investigando. Me apropio de literatura que me va a permitir crear y recrear conceptos sobre el fenómeno investigado. Me voy a apropiar de todos esos enfoques filosóficos, de todas esas bases legales y contextuales que me dicen cuál es el ser y cuál es el deber ser del fenómeno que yo estoy investigando. O sea, me ubica en el deber ser y me permite contemplar la diferencia que hay entre el ser y el deber ser. Todo eso me lo da la observación documental. Entonces, técnica que yo utilizo es la técnica de observación documental. Posteriormente, me ubico en una técnica de observación que me lleva al contexto en el que yo estoy, en el contexto en el que yo estoy investigando. Y eso me permite sensibilizarme con todo lo que está pasando allí. Entonces, eso es una técnica de observación también, pero directa. Sería la segunda técnica que yo estoy aplicando para mm, tener a la disposición toda la información posible sobre el fenómeno que se investiga. Y la tercera técnica, entonces en este caso sería, por ejemplo, si estamos en esa perspectiva cuantitativa, sería la técnica de la encuesta. Ajá. Y esa técnica tiene instrumentos específicos que me dicen qué debo hacer, cómo lo debo hacer para obtener esa información. Es muy frecuente que dentro de esa técnica de la encuesta, el instrumento a utilizar sea el cuestionario. ¿Qué tipo de cuestionario? Depende de cómo quiera yo obtener esa información. Si quiero una información que simplemente me diga si el hecho está sucediendo o no, por poner un ejemplo. Entonces, esa técnica es la aplicación de un instrumento que es un cuestionario dicotómico. ¿Por qué? Porque las respuestas van a ser sencillamente sí o no. Nos ubica en ese tipo de instrumento. Si yo quiero de pronto saber o abordar esa información como en niveles, ¿sí? O sí, vamos a hablar así como de niveles, ¿sí? Si se hace, si no se hace, si se hace medianamente, si se hace muy poco. Entonces yo ya empiezo a hablar de instrumentos con escalas simples o escalas, por ejemplo, de Likert que tienen 5 y 7 alternativas de respuesta. Hay instrumentos, hay cuestionarios también de preguntas abiertas en las que la persona que está desarrollando ese cuestionario, pues entonces nos da una opinión sobre lo que se está generando. Todo eso varía dependiendo de la técnica que yo elija. Eso ubicándonos en un contexto de un enfoque cuantitativo. Ahora bien, si nos ubicamos, por el contrario, en una técnica que nos ubica en un enfoque cualitativo, pues entonces tanto la técnica como el instrumento varían. ¿Por qué? Porque el enfoque cualitativo generalmente utiliza la entrevista, ¿sí? Y la técnica que se aplica pues también es la entrevista. Y en ese caso, pues, la dimensión de esa entrevista la van a elegir
lo va a elegir cada investigador. ¿Cómo quiere desarrollar esa entrevista? Si es una entrevista en la que simplemente el entrevistado va a tener la oportunidad de decir libremente todo lo que considera sobre el fenómeno, o sencillamente quien entrevista desarrolla los puntos que quiere que el entrevistado, en el que quiere que el entrevistado intervenga, en el que quiere que el entrevistado, que sean cosas específicas las que el entrevistado podrá abordar. Entonces allí se genera una pregunta y el entrevistado pues atiende con una respuesta específica sobre la pregunta que se le hizo. ¿Hasta acá estamos claros? No sé si hay dudas. Bueno, señor, hasta el momento sí. Hasta el momento sí. Bueno, entonces, básicamente, ¿alguien más? Aparte de Aide. ¿De Aide o quién habló? Sí, Aide. Bueno, Sí, continúo. señor, ahí. Gracias. Ok, continúo entonces. Una vez que nosotros tenemos claro cuál es la técnica y cuál es el instrumento que vamos a utilizar, tenemos que proseguir con ese análisis. Con ese análisis que es básicamente tomar lo que se generó en ese instrumento que nosotros aplicamos, lo, lo expresamos de forma numérica y lo interpretamos de forma que se pueda expresar lo que está sucediendo, pero lo que está sucediendo en esa perspectiva numérica. Muchas personas, muchos investigadores alegan que que la investigación cuantitativa tiene también una parte cualitativa, y eso es cierto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo estoy haciendo una encuesta y en esa encuesta, pues, vamos a suponer que estoy hablando del amor, ¿sí? Yo estoy midiendo o sea, la comprensión sobre el amor. Entonces, tengo 10 personas que es mi muestra a quien yo le estoy aplicando los instrumentos que me van a decir cómo interpretan el amor esas 10 personas. Entonces resulta que 4 personas dicen que el amor no existe. Y 4 personas más dicen que el amor es relativo. Y otras 5 personas, perdón, y una persona más dice que el amor lo puede todo. Vamos a suponer que sea algo así, ¿sí? Entonces, en ese análisis de esas respuestas, yo digo que, por ejemplo, de las 10 personas hubo 3 alternativas de respuesta que fueron las más destacadas. 3 que dijeron esto, 4 que dijeron lo otro, perdón, 5 que dijeron lo otro y una que dijo lo que ya sabemos que dijo. Cuando yo tengo esa información y ya la coloco, por ejemplo, en un cuadro de frecuencias simples y porcentajes, entonces yo hago un análisis y expreso lo que me dice, por ejemplo, cualquier persona que haya estudiado qué es el amor y que haya expresado científicamente un concepto sobre él. Vamos a suponer que, a ver, ¿a quién ponemos como ejemplo? Eliana escribió un libro sobre el amor, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que la autora es Eliana. Yo digo en ese análisis que hago, bueno, 3 de los participantes expresaron que el amor no existe, 4 dijeron que el amor era relativo y el resto dijo que el amor era la máxima expresión del ser humano. Entonces yo digo, con base a ello podemos aclarar que de acuerdo con Eliana,
¿sí? O con Eliana no, con Villalba, que es el apellido de Eliana. Con Villalba, el amor es un compromiso que se genera entre la persona que ama y el que se deja amar. ¿Por qué yo hago esta acotación? Porque yo estoy allí incluyendo a alguien que ya ha investigado mucho sobre el amor y que ya estableció una forma de definirlo. Entonces, lo que está pasando allí, yo lo estoy sustentando con una versión real de lo que es el amor. ¿Sí? Villalba nos dice que el amor es un compromiso entre quien ama y el ser amado. Ese compromiso pues va más allá o se expresa más allá de los sentimientos, se expresa de diversas formas. Por ejemplo, se expresa con responsabilidades, se expresa con, con, con responsabilidades, con sentimientos, con valores. Con esto que yo estoy diciendo, que dijo Villalba, yo dejo sustentado como la realidad de lo que es el amor. ¿Para qué? Para que exista un nivel de comparación entre lo que es realmente y lo que están diciendo los participantes. Eso me va a permitir a mí interpretar finalmente y diagnosticar cuál es el sentido que tienen las 10 personas a las que yo investigué sobre el conocimiento del amor. ¿Me estoy explicando? Sí, profe, sí. Sí, Ok. profe, claro. ¿Cómo, Yo le he entendido. cómo Yo lo, le vo- cómo lo voy entonces, cómo lo voy entonces a expresar en mi trabajo de grado? Yo lo puedo expresar y eso es frecuente. Por ejemplo, los que saben trabajar el paquete estadístico SPSS, ese paquete, uno coloca la información y él nos genera cuadros de frecuencias simples y porcentajes y nos genera también gráficos sobre las posturas que tienen los entrevistados. Les decía entonces que en este cuarto capítulo, ¿qué es lo que nos pide? Ese análisis de esa información que se generó de las técnicas y de los instrumentos que aplicamos. Si nos vamos a la parte cuantitativa, es frecuente que nosotros utilicemos, por ejemplo, la técnica de la encuesta a través del instrumento cuestionario. Ese instrumento, entonces, nos va a ubicar en la aplicación de una serie de preguntas que le hacemos a nuestra muestra, a cada uno de los encuestados. Una vez que obtenemos esa información, entonces nosotros nos vamos a ubicar en el contexto del análisis. Vamos a suponer, y retomo el ejemplo que les decía del amor, que estamos investigando sobre cómo se interpreta el amor. Entonces, asumo que yo tengo una muestra de 10 personas, ¿sí? Voy a colocar por aquí, la muestra son 10 personas. Y resulta que 3 de ellas, cuando hice la pregunta, que cómo interpretan el amor, me dijo que el amor no existe. Y 5 me dijeron que el amor es un concepto que es relativo. Y 2 me dijeron que el amor es la mayor expresión del ser humano. Fíjense que esto que tengo aquí constituye mi frecuencia simple. Si yo introduzco estos datos dentro del paquete estadístico SPSS para el que lo sabe manejar, esto me habla de una frecuencia, que es lo que nos lleva a la cantidad de encuestados que yo tengo. Como normalmente el paquete pues no es fácil de manejarlo,
pues nosotros nos remitimos a esa parte de la estadística que podemos expresar en un cuadro de frecuencias simples y porcentajes, que sencillamente lo podemos hacer a través de Excel. Ese cuadro entonces me dice algo así, ¿no? Más o menos vamos a asumir que este es el cuadro. Y que yo utilicé, apliqué un instrumento con una escala simple, en la que las respuestas eran estas, ¿sí? Que no existe, es relativo y es la mayor expresión del ser humano, ¿sí? Les coloqué esas tres alternativas. Entonces, esas tres alternativas yo las llevo acá al cuadro. Y expreso la frecuencia simple, expreso el porcentaje para cada uno de ellos. Acá coloco esta misma respuesta. Por ejemplo, no existe, es relativo y es la mayor expresión del ser humano. Entonces me ubico acá, ¿sí? Me ubico acá y digo, 3 dijeron que no existe, 5 me dijeron que era relativo y 2 me dijeron que era la mayor expresión del ser humano. Esto corresponde al 30%, esto corresponde al 50% y esto corresponde al 20%. ¿Me expliqué? ¿Sí me di a entender? Sí, señora, se le está entendiendo. Ok. Fíjense que este cuadro es muy sencillo de elaborar, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de sujetos que yo tenga en la muestra, pues lo que tengo es que ajustar lo que tiene que ver con las frecuencias simples y con los porcentajes. Esta es una forma de presentar esa información que es netamente cuantitativa. Me ubico en lo que acompaña a este cuadro. Vamos a suponer que yo voy a hacer una barra y voy a utilizar gráficos, un gráfico de barras. Entonces, aquí coloco el 50%, acá coloco el 30% y acá coloco el 20%. ¿Sí? En un gráfico de barras. Básicamente, de esta manera, pues estaríamos haciendo más del 50% del análisis de la información que tenemos sobre la pregunta que se generó de cómo se interpreta el amor que se le hizo a esas 10 personas. ¿Estamos claros hasta aquí? Esto corresponde a esa parte que nos dice que nuestra investigación tiene un enfoque de carácter cuantitativo. Y les decía que este enfoque normalmente lo acompaña
También el análisis cualitativo. ¿Por qué? Porque entonces viene lo que yo les comentaba de cómo en esa narrativa que acompaña los análisis, ¿cómo vamos a descifrar esto? Y aquí entonces me voy a sentar un momentico para preguntarles a ustedes y para, no me puedo sentar, pero bueno, me pongo por acá, para preguntarles a ustedes cómo analizarían entonces ustedes esa información. A ver si alguno me la puede ayudar a analizar. Se quedaron mudos. Profe, yo entiendo que usted dice que lo primero que hay que hacer es como la pregunta, ¿cierto? Lo Me primero que equivoco, nosotros, lo profe. primero que ustedes van a hacer es el cuestionario El de las 10, cuestionario, las de las preguntas, de la cantidad de las preguntas. preguntas, ¿Y de dónde de van a preguntas. sacar ustedes esa pregunta? Ustedes recordarán, en el seminario anterior, había cuando trabajamos el capítulo 3 o el apartado 3, como quiera que lo vayan a llamar, en ese apartado hay una sección que se llama operacionalización de variables. Esa operacionalización de variables es la descomposición de los objetivos específicos y nos va a permitir tomar enunciados que nos van a esclarecer todo lo que nosotros necesitamos saber sobre la variable. Entonces, ¿para qué nos sirve eso? Para diseñar el instrumento. ¿Qué necesitamos nosotros saber sobre el amor en este caso? ¿Sí? Nosotros tendríamos que irnos a ese cuadro de operacionalización de variables y en el cuadro ubicar, bueno, desde qué perspectiva estamos viendo el amor, por ejemplo, en lo filosófico, en lo ético, en lo cultural. Entonces, las preguntas irían por ejemplo, considera que el amor siempre va acompañado de valores, por ejemplo, de valores y, a ver, ¿qué otra cosa? ¿Qué va acompañado de valores? Si De fuese principios también, profe. ¿Perdón? También va acompañado de principios. Exacto, por decir algo. Las preguntas tienen que estar relacionadas con esa información que nosotros tenemos en el cuadro de operacionalización de variables. Dependiendo de eso, ustedes van a diseñar el instrumento. Yo voy oye, es que tengo una información, pero me hubiese querido perdón, no sé, no la tengo ahorita disponible para compartirla con ustedes para que vieran más o menos cómo es el diseño de un instrumento y de dónde sale cada una de las preguntas, ¿sí? Pero básicamente ese diseño depende de todo lo que nosotros estamos investigando sobre las variables. Y allí de las variables se desprenden las dimensiones y de las dimensiones se desprenden los indicadores. De acuerdo con cada indicador, nosotros debemos fijar o generar una pregunta para esclarecer qué se está interpretando sobre lo que nosotros estamos preguntando. ¿Sí me expliqué? A ver, vamos a ubicarnos, voy a ubicarme en el contexto de... Esto lo tenemos claro, ¿verdad? Lo preocupante en este momento es de dónde voy a extraer o voy a generar las preguntas que yo necesito. Vamos a suponer, bueno, seguimos aquí con el amor. Vamos a seguir con este ejemplo para que lo puedan interpretar bien. En ese cuadro de operacionalización de variables, voy a cortarlo, ¿no? El cuadro no es así, pero voy a cortarlo
Vamos a suponer que mi cuadro de operacionalización de variables, yo coloco aquí el objetivo. Aquí coloco mi variable. Aquí coloco la dimensión. Y aquí coloco el indicador. Ajá, este cuadro tiene más aquí porque aquí van qué técnicas y los instrumentos que yo voy a utilizar. Entonces aquí coloco, por ejemplo, yo necesito diagnosticar cómo se interpreta el amor en el contexto en el que yo trabajo, ¿sí? El objetivo entonces era diagnosticar la interpretación del amor en el contexto laboral, ¿sí? Vamos a suponer. O no en el contexto, no, en el contexto laboral, no, perdón, en el contexto social. Esto es lo que yo necesito diagnosticar. Entonces, ¿cuál es mi variable? Mi variable es el amor. ¿Sí? En lo social, ¿qué tendríamos que saber del amor en lo social? ¿Sí? ¿Qué quieren ustedes saber del amor en lo social? Vamos a suponer cómo lo juzgan, cuáles son las preferencias, si vamos a suponer cómo lo juzgan y cuáles son las preferencias, ¿sí? Y en el indicador, vamos a colocar que esto tiene, a ver, que tiene niveles, vamos a suponer, 1, 2 y 3, ¿sí? Entonces, las preguntas que yo diseñe estarían, no puede ser 1, 2 y 3 porque necesito extraer preguntas. Vamos a suponer emocional, visceral, racional. ¿Sí? Fíjese. Vamos a suponer que hay una sola dimensión. Aquí. Ajá. Tengo la variable amor en la dimensión preferencias y en los indicadores emocional, visceral y racional. Entonces, cada pregunta que yo haga tiene que estar enfocada en esto. En que, por ejemplo, considera que las emociones intervienen en el amor desde la perspectiva social. Mi escala, mi cuestionario solamente va a tener tres alternativas de respuesta. Siempre, casi siempre y nunca. Entonces, considera que las emociones están presentes en el comportamiento emocional, perdón, considera que las emociones están presentes en las concepciones del amor del ser humano. Entonces yo digo, sí, siempre las emociones están presentes. Otros dirán, casi nunca. Otros dirán, no, nunca las emociones están presentes en esa relación amor-ser humano. Eso es una pregunta. La otra pregunta tendrá que ver con este aspecto visceral, ¿sí? Las reacciones viscerales atienden a una forma de amor. Siempre, casi siempre o nunca. Otra pregunta. La racionalidad acompaña el amor en el ámbito social. Siempre, casi siempre o nunca. Fíjense cómo cada pregunta debe estar relacionada con los indicadores que yo expreso en mi tabla de operacionalización de variables. ¿Me expliqué? Sí, profe, yo sí le entendí ahí lo que quiso decir. Ok. A partir de este cuadro,
es donde yo voy a ubicar qué es lo que yo quiero saber a través de los indicadores, qué es lo que yo quiero saber y qué es lo que yo voy a preguntar en mi instrumento que voy a aplicar. Después de que yo diseño ese instrumento, entonces le hago la interpretación de la información que yo obtengo, que fue la tabla que les expliqué anteriormente. Entonces yo digo que yo voy a utilizar la estadística descriptiva. ¿Por qué? Porque yo estoy colocando esa información, la estoy expresando en cuadros de frecuencias simples y porcentajes, apoyándome en esa parte de los gráficos para poder expresar la mayor comprensión de lo que se genera de la información que yo estoy recolectando. Una vez que tengo esa expresión en los cuadros de frecuencias simples o porcentajes, o en esa información que se genera de los paquetes estadísticos, si es que voy a aplicarlo a través de algún paquete estadístico, pues posterior a ello viene la interpretación, esa parte que se sustenta a través no solo de lo que está allí, sino es la interpretación que yo asocio a ese deber ser que está expresado de pronto por alguno de los autores que yo trabajé en el marco teórico. Por eso se dice que en estos análisis hay tanto cuantitativo como cualitativo. Ahora bien, si el trabajo de ustedes corresponde entonces a un enfoque cualitativo y lo que están desarrollando es una entrevista, pues entonces ustedes, el análisis resulta, no voy a decir que es más difícil, pero sí es más complejo porque allí entra mucho la parte subjetiva del investigador, ¿sí? Del investigador y de lo que se generó de esa entrevista, porque una cosa es la opinión de quien yo entrevisté y posterior a ello es esa parte en la que yo analizo, y cuando yo estoy analizando pues entra como dentro de lo mismo objetivo que debe ser uno, pues también hay un toque de subjetividad. Entonces, esos análisis de las entrevistas, pues resultan un poquito, pues, de mayor atención. No voy a decir que de mayor cuidado ni de mayor dificultad, pero sí requieren un poco más de atención. Con esto, una vez que yo ya he analizado todo el instrumento, yo puedo decir, oye, mira, todas las preguntas o la mayoría de las preguntas, la tendencia es que la gente tiene un concepto del amor, que no es precisamente asertivo, ¿sí? Sino que es un concepto que está muy polarizado hacia la relatividad. Fíjense cómo yo ya estoy generando un diagnóstico de cómo 10 personas vieron o interpretan el amor. ¿Sí? Sencillamente lo dejan en que es relativo. Cuando yo voy, ya una vez que yo tengo ese análisis y ya generé ciertas conclusiones sobre esta información que está a lo largo de todo el instrumento, a eso nosotros le llamamos las conclusiones del diagnóstico. O sea, ya estoy generando conclusiones de lo que yo diagnostiqué, ese diagnóstico que me dio la información de 10 personas a las que yo les entregué una encuesta, la respondieron, yo la analicé, la interpreté y generé esa información. Entonces allí ya tengo las conclusiones del diagnóstico. ¿Hacia dónde me llevan esas conclusiones de ese diagnóstico? A concluir y a recomendar de manera general sobre el fenómeno que yo estoy investigando, que sería básicamente el 5º capítulo. Y posterior a ello, el último capítulo, que sería el 6º capítulo del trabajo, entonces es donde nosotros generamos o producimos, producto de todo ese análisis que hicimos a lo largo de los 5 capítulos anteriores,
una propuesta sobre cómo se puede interpretar el amor para que todos seamos felices. Entonces yo como gerente voy a generar acciones en las que se permita, por decir algo, ¿no? Que nosotros entendamos el amor y que más allá de entenderlo, lo hagamos racional y lo apliquemos en nuestro contexto social para generar mayores, como un mayor grado de armonía, para generar la conservación de la célula fundamental de la sociedad, que es la familia, que para ayudar, ¿sí?, a que esa unión social que se hace entre dos personas se mantenga, o sea, que los matrimonios sean más estables. Depende para lo que yo haya investigado del amor. Pero entonces tengo que generar una serie de acciones que permitan que todos interpretemos que el amor es un compromiso en el que todo el mundo tiene que aportar, que el amor es racional, que el amor tiene cierto grado de complejidad, pero que en esa complejidad existen muchas cosas que nos permiten trascenderla para poder llevar eso que nosotros creemos que es un sentimiento a feliz término, que sencillamente y desde mi perspectiva es un compromiso. Con eso terminamos nuestro trabajo de investigación. No sé si me expliqué de tal manera que pudiésemos entender qué nos falta de aquí en adelante para nosotros concluir el trabajo de grado.